Buenas noches. La UNAM suspendió de manera provisional las inscripciones para el ingreso a las licenciaturas. Nadie se inscribe. ¿Pasaste el examen? ¿Sacaste un puntaje perfecto o casi perfecto? Pues nadie se inscribe, nadie se mueve porque la UNAM va a prender la luz. Hace unas horas, la máxima casa de estudios aseguró que los trámites que comenzarían el próximo lunes para que se inscriban los que pasaron la prueba con resultados extraordinarios. Mire, ¿cómo estará la educación en México? Que cuando vimos esos puntajes altísimos, dijimos, no, esto es trampa. Ningún mexicano saca los puntajes que sacaron todos estos. Están suspendidas las inscripciones hasta que la comisión técnica presente sus conclusiones sobre las anomalías de los exámenes en línea. Más adelante le voy a presentar testimonios de estudiantes, aspirantes, pero también ofrecimientos que se hacían en redes sociales para pasar el examen a como diera lugar, incluidas, por supuesto, las trampas. ¿Cómo operaban las trampas? ¿Qué servicios ofrecían estos tramposos? Se lo voy a presentar en minutos. Pero antes, comerciantes hartos de los robos detuvieron a una mujer que acusaron de robar. La golpearon en el tianguis del Salado. Mire lo que sucedió en Iztapalapa. Vean a la pinche rata, hija de su pinche madre. Ahí anda robando la culera, ¿no? Y esta escena no duró segundos. Varios minutos retenida, golpeada. No hay un solo policía interviniendo, una sola autoridad ahí en Iztapalapa. Por un lado, garantizando, por supuesto, la seguridad de los comerciantes que todos los días salen a chambear y a ganarse su dinero vendiendo, pero tampoco nadie que impidiera esta golpiza contra esta mujer a la que acusan de robar en la Ciudad de México. Y ahora déjeme contarle de esta chulada que ocurrió en Acapulco. En Acapulco, historias de transportistas extorsionados, de comerciantes asaltados, de personas en el transporte público que son todos los días vejados por los delincuentes. Y uno dice, ¿y la policía? Y uno dice, ¿dónde están las autoridades para cuidar a la gente, a nuestra gente en Acapulco? Ah, pues papando moscas, porque en la avenida Cuauhtémoc, al cruce con Montenegro, un motociclista, mire, llega hasta este paso peatonal, se detiene por la luz roja en el semáforo. En el camellón hay un hombre de pie y detrás de él se ven las escaleras que llevan al Palacio Municipal. Porque esta escena así de hermosa es. El hombre baja del camellón, cruza la calle con un ligero trote, mientras todavía llega otro motociclista al alto. Y en segundos abre la puerta de una patrulla que tiene las luces encendidas, se mete, cierra la puerta y se lleva la patrulla. ¿Por qué? Porque en Acapulco hasta a los policías los asaltan. ¿Y qué les roban? Su patrulla, ¿por qué no? Para este momento el hombre ya llevaba varios segundos dentro del coche. El motociclista no puede creer lo que ve, el semáforo cambia a verde y todos, incluido el ratero en su nueva y reluciente patrulla, arrancan. Los oficiales siguieron a la patrulla durante 2 kilómetros hasta que lograron detenerlo. Sometieron al hombre en el piso y lo entregaron al Ministerio Público. Se sabe que es un hombre en situación de calle, en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía del Estado nos informó que un juez lo dejó en libertad por inconsistencias en el momento de la detención. Qué bueno que lo dejaron en libertad. La patrulla robada había salido del taller, pero no sabemos por qué. Ningún oficial estaba en ella. ¿Y por qué la dejaron prendida? Pues que no saben dónde están cuidando. Se llama Acapulco, señor policía. ¡Aguas! Bueno, y en otras cosas ha pasado más de una semana desde la muerte de Dafne en este campamento de la Academia Militarizada Marina Duenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hoy la Secretaría de Educación Pública fijó una postura. A través de un comunicado, su titular Mario Delgado aclaró que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio
que autorice o regule la educación militar en escuelas de nivel básico. Tampoco está autorizada la prestación de servicio educativo en modalidad militarizada o militar castrense. Hizo énfasis en que este tipo de formación está orientada a la preparación de personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, pero la realidad muestra a escuelas, negocios que cobran por esa educación militar, donde ocurren estos abusos que le he presentado en toda esta semana, estas torturas hacia las estudiantes, los estudiantes, y que pudieron haber acabado con la vida de Dafne después de todas estas negligencias. Una, por cierto, regulación que se aprobó en este país desde mitades del siglo pasado y que permite desde entonces, desde 1940, que muchos centros educativos operen con esta fachada de formación militar. Sobre el caso, ayer le informé de la detención de Dana Yanina, una joven de 18 años, que es investigada por su participación en el feminicidio de Dafne. Esta mañana una jueza le impuso medida cautelar, no puede salir de prisión. Ofir Cruz, padre de la detenida, negó que ella trabajara en la academia y dijo que la fiscalía no permitió que presentaran su denuncia por los abusos de los que su hija habría sido víctima en esa misma escuela. Mi hija en ningún momento es empleada o es trabajadora o estuvo trabajando para la academia. Jamás, jamás. ¿Cómo lo puedo demostrar? Y tengo un documento donde viene el nombre de mi hija y especifica que es de quinto semestre de la preparatoria. Es víctima, esa es la palabra, es víctima también de todo esto. Y las leyes no lo están reconociendo, lo están buscando y viendo como un culpable. El abogado de la detenida, Omar Pérez, agregó que Dana Yanina supuestamente estaba secuestrada en esa academia Duelitz. La denuncia se presentó porque la niña sufrió primero una privación, porque no se la querían entregar los papás. Ya cuando se la entregan el domingo en la noche, es que la niña ya está con el papá, se la lleva a Poza Rica. Y ya una vez que habla con sus papás, les dice la verdad, y es que ellos deciden presentar la denuncia. Estrellita la privó de la libertad. Dice el abogado, Estrellita la privó de la libertad. Ni Estrellita ni los otros funcionarios de la escuela han sido detenidos o por lo menos convocados a declarar. La audiencia de Dana Yanina continuará mañana a las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, su familia ya planea salir a movilizarse para exigir su liberación. Mañana se cumplen 2 años del secuestro y entrega de Ismael Zambada el Mayo a Estados Unidos. ¿Qué pasó ese 25 de julio del 2024? Según lo que narró el propio fundador del cártel de Sinaloa, fue citado por Joaquín Guzmán López, su ahijado, hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, a una reunión donde, fíjese nada más, se arreglarían las cosas en Sinaloa. ¿Cuántas de estas reuniones hubo en las que un capo se reunía con un exrector de una universidad y un gobernador de un estado para arreglar las cosas de ese estado? ¿Alguien se sorprende? Hasta ahora, lo que ha narrado en Mayo en sus cartas se ha venido corroborando. En esa reunión estaría Rubén Rocha Moya, quien negó haber estado o quien negó haber sido convocado, pero también el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Le dijeron que el encuentro era para ayudar a mediar, este conflicto político entre los personajes. Ese mismo día, Héctor Melesio Cuen fue asesinado. La versión inicial de la fiscalía de Rubén Rocha Moya fue que se trató de un asalto en una gasolinera, ¿se acuerda? Dijeron que 2 hombres en motocicletas se estacionaron cerca del vehículo y uno de ellos exigió que bajaran de la camioneta. Supuestamente Cuen se habría resistido, habría forcejeado con el agresor, se escucharon disparos, los sujetos huyeron en la moto. Es la versión de la fiscalía en aquel entonces, repito, la fiscalía de Rubén Rocha Moya. Tenemos la inspección del lugar de los hechos, tenemos el acta de inspección también del vehículo, el cual corrobora de cierta manera la versión del testigo porque sí tenía manchas hemáticas, también presentaba impactos de bala. Y también tenemos la declaración de los testigos o de los empleados de la gasolinera. Y todo fue un invento. El 13 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la República asume la indagatoria del asesinato. En ese momento había 2 vías de investigación, la que indicaba que fue baleado en un intento de robo y la otra,
que fue herido durante el secuestro de Zambada. Las inconsistencias en la investigación tiraron la versión del homicidio y la narración de la Fiscalía de Sinaloa se desmoronó. La FGR concluyó que se difundió un montaje para sostener la hipótesis del asalto. En realidad, Melesio Cuen fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, donde el Mayo fue secuestrado. Estas fueron las primeras imágenes del Mayo bajo custodia estadounidense y se dieron a conocer el 26 de julio, un día después de su secuestro en Culiacán, Sinaloa, y su entrega en la Unión Americana. Ahí vimos al narcotraficante ya de edad avanzada con esta playera azul tipo polo. Este año, el 29 de abril, hace unos días, llegó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa para vincularlos con el narcotráfico. Un día después, el gobierno mexicano emitió un extrañamiento diplomático y el 1 de mayo de este año, el mandatario anunció su separación temporal del cargo, su licencia que aún sigue vigente. ¿Dónde están los involucrados en este secuestro? Bueno, el ahijado, el que se llevó a su padrino, que se llevó al Mayo, el que lo traicionó, se encuentra bajo custodia de autoridades federales en la Unión Americana en un lugar secreto. Se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Chicago, negoció con el gobierno por lo que cambió su estatus y ya no aparece en el registro federal de prisiones. Pues imagínese lo que hizo por el gobierno estadounidense, ni más ni menos que llevarse de México a Estados Unidos al Mayo. Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando, el piloto que trasladó al Mayo, y Joaquín Guzmán a Estados Unidos, detenido en México en febrero de 2025. Bueno, pues después fue devuelto a Estados Unidos porque en julio de este año el gobierno de México lo extraditó sin saber que él había sido el piloto. Actualmente enfrenta un proceso en la Corte de Columbia en Washington y su ubicación es también secreta. ¿Qué con el avión? El Beechcraft King Air 200 que trasladó a Zambada el 25 de julio de 2024, hoy está en el War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, en Nuevo México, presumido como triunfo de la Unión Americana. Zambada está preso en la Unión Americana luego de ser sentenciado a cadena perpetua por el juez Brian Cogan en una corte en Nueva York. Sin embargo, podría evitar ir a prisión de máxima seguridad, donde está, por cierto, el Chapo, porque hoy el juez recomendó formalmente al Buró de Prisiones que lo coloquen en una instalación penal médica y no en una cárcel de alta seguridad. Se lo decía hace unos minutos cuando comenzaba este noticiero, solo bastaba entrar a las redes sociales, buscar en el navegador trampa examen UNAM y mire las respuestas, las propuestas y los negocios que se ofrecían en línea para pasar el examen de la UNAM. El examen es un trámite, así como cuando vas a sacar una tarjeta de crédito. Haz lo que tengas que hacer para pasar ese examen de la universidad. Es un trámite, no es una prueba de inteligencia. Si necesitas hacer trampa, haz trampa. Cuando llegó mayo, las redes sociales se llenaron de usuarios ávidos por lucrar con la desesperación de pasar el examen para licenciatura de la UNAM. Casi 160,000 estudiantes fueron evaluados de manera virtual por primera vez. Las posibilidades para engañar al software eran varias. Les voy a pasar una trampa. Que la inteligencia artificial que monitorea el examen pues no la puede detectar. La principal oferta en redes sociales era disponer de ayuda en tiempo real. Había quienes se contrataban para ir a las casas de los aspirantes y ayudarles desde ahí. Van a comprar una webcam 360 grados, ¿ok? Y lo que van a hacer es, van a colocar la cámara y la van a voltear 180 grados para que la cámara los esté enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que está haciendo el examen es la persona que contrataron enfrente de la computadora. En TikTok y Facebook había cuentas dedicadas a la filtración de respuestas. Al haber sido presentada la prueba en fines de semana diferentes y horarios escalonados, las preguntas de los primeros tests se revelaron. Primero difundían un puñado de preguntas de manera gratuita, para después pedir un pago para tener acceso a todo el examen. Y si tú quieres que te hagamos tu examen en licenciaturas de alta demanda como medicina, ingeniería, derecho o psicología, puedes mandarnos un mensaje. En este clip podemos ver cómo estamos contestando el examen en tiempo real.
Una vez que se dieron los resultados de ingreso a la UNAM, decenas de usuarios presumieron sin escrúpulos haber logrado sus puntajes con ayuda. Y además de los tramposos, pues están los aspirantes a los que la UNAM les canceló el examen sin razón justa, parece. O sea, con 84 puntos yo hubiera quedado porque el año pasado estaba en 79, pero el dispararse de 79 puntos, que era la estadística, a 101, son más de 20 puntos. Eso sí te habla de que hubo un problema. Pues yo sí realmente esperaba quedarme y pues cuando meto mi folio y todo eso y lo ingreso a la plataforma, me aparece que fue cancelado mi examen. 2% de exámenes en línea que aplicó la Universidad Nacional Autónoma de México fue cancelado. La máxima casa de estudios dijo que por anomalías. ¿Qué pudo ser? Interactuar en redes sociales, usar audífonos, bloquear la cámara o micrófono y cubrirse el rostro. Si el software detectaba algo sospechoso, la plataforma emitía una alerta. Michelle es una de las jóvenes a las que la UNAM le canceló el examen. En su caso, el sistema nunca le envió algún aviso durante la prueba. No, porque siempre traté como de mantener así fija la mirada, incluso para que igual no me cancelaran. Y por ejemplo en matemáticas, cuando intentaba resolver los ejercicios, pues tenía mi misma hoja y estaba así con el lapicero y pues no, nunca me llegó una notificación ni nada. A María también le cancelaron el examen. Buscaba entrar a la carrera de médico cirujano desde Chiapas, donde es originaria. Dice estar segura que obtuvo el puntaje para quedar seleccionada. Tuve que esperar como una hora y media para lograr acceder a mi sitio y cuando acceso solo me aparecía en la plataforma cancelada. Hay jóvenes que tuvieron dificultad a la hora de responder. Que el examen en línea de la UNAM te tape preguntas y respuestas afecta el desempeño, por lo menos el mío, que soy visual. A los aspirantes con exámenes cancelados se les informarán los motivos solo si agendan una cita en Ciudad Universitaria. ¡Qué relajo! Bueno, y para acabarla de amolar, hoy el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Digo, para acabarla de amolar con tantas informaciones en nuestro país, la UNAM así, el país pues con problemas en cada región. Hoy los datos muestran una reducción en la percepción de inseguridad en México durante el segundo trimestre del año. Esta semana le dije del récord de 21 homicidios en 24 horas, algo inédito, algo que no habían logrado gobiernos anteriores y que se está consiguiendo en esta administración. Hoy estos datos hablan de una comparación con marzo pasado. Hubo una baja de 1.7%, aproximadamente 6 de cada 10 personas que participaron en este estudio perciben su entorno inseguro y eso por supuesto también es importante. Irapuato vuelve a ser la ciudad donde se reportó la mayor percepción de inseguridad. Le siguen Culiacán y Reynosa, que desplazaron a Guadalajara y a Ecatepec del segundo y el tercer lugar. Villahermosa en Tabasco también tuvo un repunte, pasó del 9º lugar en marzo al 4º en junio. Y ojo, la sorpresa en San Pedro Garza García, Nuevo León, y de Piedras Negras en Coahuila se mantuvieron como las ciudades donde hubo una menor percepción de inseguridad. La gente se siente tranquila ahí. Saltillo y San Nicolás de los Garza desplazaron al 4º lugar a la Benito Juárez de la Ciudad de México. La encuesta registró repuntes y descensos en la percepción de inseguridad. En San Pedro Garza García hubo un alza de poco más del 6% en la percepción de inseguridad. En Zapopan, Guanajuato capital y Nezahualcóyotl se presentaron las mayores bajas. ¿En dónde se siente usted más insegura o inseguro? De entrada, los cajeros automáticos. También dijeron que en las calles, en el transporte público y, por supuesto, en las carreteras. Como ayer le conté, la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero para el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, que estaría involucrado en el homicidio de Roxana Guzmán. Hace casi 2 meses, la periodista fue secuestrada en su casa por un comando allí en Anchital, en Veracruz. Algunas versiones indican que Roxana tenía una fotografía en la que supuestamente aparece el edil con un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En su afán de impedir que esa imagen se publicara, González habría contactado a un integrante del grupo criminal Sombra, identificado como alias Shelby o Tommy,
para secuestrarla. Y esta tarde fue sepultado Valentín Lavín, el alcalde de Temuac en Morelos. Su historia dio un giro. Mire lo que dijeron esta mañana de él. El alcalde de Temuac, Morelos, Valentín Lavín Romero, asesinado el miércoles pasado, estaba siendo investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos. Según informó hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como los Aparicio y los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos. Una de las líneas que se investiga es la detención de su suegra, Andrea Angelina Zamora Castillo, la patrona, quien fue tesorera municipal de Temuac del 2022 al 2024, acusada como probable operadora y líder de los Huazulcos, organización criminal dedicada al secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en la zona. Su primera detención fue en noviembre del 2024. Entonces le incautaron 3 armas largas calibre .223, 9 celulares y droga. 4 meses después, la Fiscalía Estatal la liberó. Pero en junio del 2025, la Fiscalía General de la República la volvió a aprender y fue vinculada a proceso por delincuencia organizada. Permanece presa desde entonces. Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido. Arturo Romero Aparicio está preso en una cárcel de Puebla desde hace varios años bajo cargos de secuestro. El alcalde de Temuac, Valentín Lavín, sufrió un primer ataque armado el 31 de enero de ese año, cuando viajaba con su esposa en la carretera México-Oaxaca. Esa vez resultó con heridas que no fueron graves. Harfuch dijo que desde aquella ocasión ya se encontraba bajo investigación. Lavín también es investigado por los asesinatos del activista y comunicador en una radio comunitaria, Samir Flores, opositor al proyecto Integral Morelos y a la termoeléctrica de Huexca, asesinado en febrero de 2019. El capitalismo salvaje ha emprendido una guerra en contra de los pueblos, y tenemos que verlo de esa forma. Y de la activista y excandidata municipal Sandra Rosa Camacho Flores, el pasado 26 de marzo. En mayo, el gobierno federal recibió nuevas denuncias en su contra por hechos violentos sucedidos en la región. Valentín Lavín fue despedido esta tarde con una misa de cuerpo presente en la calle. Casi un mes después de la inauguración de la planta de producción de mosca estéril, hoy la presidenta de México informó que recibió una carta de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos en la que anuncia la decisión de reanudar la exportación de ganado mexicano a la Unión Americana a partir del 24 de agosto. Iniciará en Agua Prieta, Sonora, y luego otros 2 puntos en Chihuahua, lo que podría suspenderse si el gobierno de Estados Unidos detecta casos cercanos a estos puntos o incumplimiento de México al plan conjunto frente a la amenaza que representa el gusano barrenador. También se cumple un mes de los 2 terremotos, 7.2, 7.5, que sacudieron Venezuela. ¡Para México! ¡Para México! ¡No se queden callados! ¡Para México! Aquí había un edificio de 12 pisos que se vino abajo en esta área de la playa Los Cocos. Vamos a mandar agua ahora de nuevo. Me avisas si te llega, por favor. Trata de buscar la manguera entonces, con calma, sin ningún apuro, y me avisas cuando te llegue el agua, ¿vale? Vamos a hacer una prueba con agua. Como todo empieza a temblar fuerte. Pensé lo más rápido que pude y me escondí debajo de una mesa. Aquí no hay sobrevivientes. Estos edificios se incendiaron durante 4 días. Se vinieron abajo y después se incendiaron.
Demoledoras las imágenes. Veíamos a Mónica Romero, quien fue nuestra enviada especial en este país. El saldo oficial de fallecidos al día de hoy es de 5.400 muertos confirmados. Pero hay una cifra que preocupa: 17.000 desaparecidos. Miles seguirían bajo los escombros. Miles de cadáveres estarían ahí, sus familiares esperando a rescatarlos. Una pesadilla que continúa para mucha gente que ha estado durante todas estas 4 semanas cavando día y noche para encontrar los restos de sus familiares. No tienen ayuda del gobierno, no tienen dinero para pagar a particulares y en algunos casos quienes reciben ayuda de sus familiares en el extranjero, mire lo que hacen. Días han pasado de los 2 terremotos que sacudieron Venezuela y cientos de familias aún luchan por recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos de ellos han llegado a pagar hasta $1,000 por día por retroexcavadoras de alquiler que les permitan remover toneladas de escombros. Sin dinero y sin trabajo, las víctimas pagan los equipos para apoyarse en el rescate con las remesas que reciben de sus familiares en el exterior. Es el caso de Yensilei García, quien perdió a su madre, a su hermana y a sus 3 sobrinos. Hace ya mucho tiempo que pasó, siempre fuimos nosotros a pico y pala. Los aparatos que consiguieron se fueron alquilados por medio de los familiares que están en el extranjero. Su familia quedó sepultada bajo el edificio OPP 27 de Caribe en Playa Los Cocos, en La Guaira. Mi hermana la conseguimos, pero está debajo de una columna y no la hemos podido sacar. La escena de Yensilei se replica en toda La Guaira. Todavía tenemos gente que quieren recuperar el cuerpo, por lo menos de su familia. Pero todavía, como están por todas las redes, necesitamos máquinas. El reto que tiene Venezuela ahora después de estos 2 terremotos es muy grande. Fueron miles de viviendas, de hogares que se perdieron, además de empleos, porque en muchos de estos pues también la gente laboraba. Gente que perdió sus hogares, ahora ha perdido también su capacidad económica y tendrá que empezar de cero. Además de la renta de retroexcavadoras, los venezolanos pagan por el uso de plantas de electricidad y otros aparatos, esmeriles y hasta martillos. Todavía estamos en pie porque no podemos tener esperanza en encontrar que sea el cuerpo. Los hijos del mexicano Lorenzo Salgado, que murió tras recibir disparos de un agente del ICE el 7 de julio en Houston, exigieron una investigación transparente y justicia para su padre durante una audiencia en el Congreso de Texas. La Fiscalía del Condado de Harris confirmó que la sustancia hallada en la camioneta de Salgado no era droga, sino sal granulada. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Sosocotla, Morelos, la entrega de 43 viviendas, 348 finiquitos de crédito y 79 escrituras como parte del programa de vivienda para el bienestar. Recordó que la meta es de 1.8 millones de viviendas nuevas al finalizar su sexenio. Un juez cambió la prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram para sustituirla por un grillete electrónico y restricciones de movilidad. Sin embargo, el exfuncionario enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, por el que se le impuso también prisión domiciliaria en 2024, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La última y me voy para los supersticiosos, a los que no les gusta el número 13. Ahí les va. En la prueba número 13, la nave Starship de SpaceX logró despegar desde la base Starbase en Texas. La organización Conivio Global, que usted sabe ha documentado la llegada de basura espacial de esa empresa de Elon Musk a Playa Bagdad, ahí en Tamaulipas. Aseguró que el propulsor de esa nave cayó del lado de México. O sea, qué bonito, ¿no?
El negociazo de SpaceX. ¿Quién paga la factura de la basura? México. Los restos podrían llegar a nuestras costas en las próximas horas y si eso ocurre, por supuesto, que lo va a ver en esta pantalla.